A veces, los crímenes más escalofriantes no ocurren en las grandes ciudades, sino en los rincones más apartados, donde la oscuridad se esconde entre los árboles, y el silencio solo es roto por los susurros del viento. Hinterkaifeck era una granja solitaria en la campiña bávara, a unos 70 kilómetros de Múnich. En marzo de 1922, esta tranquila finca se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más horribles y enigmáticos de la historia de Alemania. 6 personas, incluyendo a una niña de tan solo 2 años, fueron asesinadas de manera brutal con un pico. 100 años después, el caso sigue sin resolverse. No hay condenados, no hay pruebas concluyentes, y lo más aterrador, hay muchas cosas que no encajan. Hoy desenterramos los secretos de la masacre de Hinterkaifeck, un crimen donde lo inexplicable se mezcla con lo siniestro. La granja Hinterkaifeck se encontraba aislada, oculta entre el bosque y los campos. La familia Gruber vivía allí desde hacía generaciones. En el momento de los asesinatos, en la granja residían Andreas Gruber, el patriarca, de 63 años. Cacilia Gruber, su esposa, también de 72 años. Victoria Gabriel, su hija viuda, de 35 años. Cacilia, hija de Victoria, de 7 años. Joseph, el hijo menor de Victoria, de solo 2 años, cuya paternidad era objeto de rumores. Y la nueva sirvienta, María Baumgartner, quien había llegado a la granja apenas unas horas antes de su muerte. Era una familia marcada por la tragedia y el escándalo. Andreas y Victoria habían sido arrestados años atrás por incesto, una acusación que siempre quedó envuelta en sospechas. Victoria, tras quedar viuda en la Primera Guerra Mundial, tuvo varios pretendientes y un hijo cuya procedencia nunca fue clara. Pero lo verdaderamente escalofriante no fue el crimen en sí, sino lo que ocurrió antes. Pocos días antes de los asesinatos, Andreas Gruber comenzó a notar cosas extrañas en la finca. Decía haber encontrado huellas en la nieve que llegaban hasta la casa, pero no salían de ella. También afirmaba escuchar ruidos en el desván por las noches, como si alguien caminara por encima del techo. Unas llaves desaparecieron sin explicación, y más tarde, Andreas encontró un periódico de Múnich en la propiedad. Nadie de la familia lo había comprado. El viejo Gruber comentó estos hechos a sus vecinos, pero nadie les dio demasiada importancia. Algunos pensaron que la vejez estaba afectando su juicio, otros creían que era paranoia. Pero en retrospectiva, todo apuntaba a que alguien ya se había infiltrado en la casa. Tal vez el asesino ya estaba allí. El 31 de marzo de 1922, el asesino actuó. Esa tarde, uno por uno, los miembros de la familia fueron conducidos al granero y asesinados con un pico, con una violencia casi ritual. Primero cayeron Andreas y su esposa, luego Victoria y la pequeña Cacilia. La niña, según la autopsia, no murió de inmediato, se arrancó mechones de cabello en un acto de terror absoluto. Luego, el asesino entró a la casa y mató a la sirvienta María en su habitación. Por último, el pequeño Joseph fue asesinado en su cuna. 6 víctimas. Ningún testigo. Y sin embargo, el asesino no huyó inmediatamente. Durante varios días, los vecinos notaron que el humo seguía saliendo de la chimenea. Alguien alimentaba al ganado. El perro ladraba, las vacas eran ordeñadas, y la comida desaparecía de la despensa. El asesino vivió allí con los cadáveres. ¿Estaba esperando algo? ¿O era su forma de borrar sus huellas? Pasaron 4 días sin que se supiera nada de la familia Gruber. Finalmente, los vecinos decidieron investigar. Lo que encontraron los marcaría para siempre. Bajo una pila de heno en el granero, estaban los cuerpos de Andreas, Cacilia, Victoria y la niña. En la casa, los cadáveres de María y Joseph. Todo apuntaba a un crimen metódico, casi planeado. No había señales de robo. El dinero seguía en su lugar. El motivo no era el saqueo. Era personal o simbólico. Los cuerpos estaban cubiertos con heno y mantas. El asesino parecía haber mostrado una extraña compasión post-mortem, como si ocultar los cadáveres fuera una forma de expiar su crimen, o de ocultar algo aún peor. La policía llegó a la escena del crimen días después.
La investigación fue caótica y llena de errores. No se preservó la escena adecuadamente. Vecinos, curiosos y hasta periodistas caminaron por toda la casa, contaminando cualquier evidencia. Durante la autopsia, realizada en el mismo granero, los cráneos de las víctimas fueron decapitados y enviados a Múnich para ser analizados. Nunca regresaron. Se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Se investigaron más de 100 sospechosos. Todos fueron descartados. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir teorías. Algunas racionales. Otras, simplemente escalofriantes. El asesino fue alguien cercano. Muchos apuntaron al ex amante de Victoria, Lorenz Schlittenbauer, quien tenía acceso a la finca y se rumoreaba que podría ser el padre del pequeño Joseph. Fue el primero en entrar a la granja tras la desaparición. Se comportó de manera extraña, desbloqueó puertas sin explicación y mostró una actitud fría al ver los cuerpos. Pero aunque fue interrogado varias veces, nunca se encontraron pruebas definitivas en su contra. El asesino vivió en el desván. Los sonidos que Andreas escuchaba en el techo, las pisadas en la nieve, la desaparición de las llaves, todo indica que el asesino podría haber estado oculto en la casa durante días, quizás semanas, esperando el momento perfecto para matar. Esto encaja con el comportamiento después del crimen: cuidó del ganado, comió de la cocina, se quedó allí. Un psicópata metódico. O tal vez alguien que buscaba castigar. Ritual oculto o crimen simbólico. Algunos investigadores alternativos han sugerido que la masacre pudo haber tenido un componente ritual. La disposición de los cuerpos, el uso del heno como cobertura, el orden preciso del asesinato. Las teorías más extremas hablan incluso de sectas, venganzas espirituales o castigos divinos. ¿Podría ser la granja un lugar marcado por una maldición más antigua? ¿Un terreno sagrado profanado? El asesino nunca se fue. Una de las teorías más perturbadoras sugiere que el asesino siguió viviendo en la zona. Que quizás aún caminó por los mismos bosques, comió en las mismas tabernas, e incluso observó el funeral de sus víctimas. Un monstruo silencioso, escondido a plena vista. Hay detalles que siguen sin tener respuesta. ¿Por qué fue asesinado Joseph, un niño de apenas 2 años? ¿Por qué se mutiló el rostro de Victoria? ¿Por qué la niña pequeña se arrancó el cabello mientras agonizaba? ¿Por qué el asesino se quedó en la granja días después? ¿Buscaba algo que no encontró? ¿Estaba esperando a otra víctima? ¿O era parte de un plan más complejo? La granja fue finalmente demolida en 1923. En su lugar, se levantó un monumento sencillo. Un recuerdo silencioso de lo que ocurrió allí. Con los años, el caso se convirtió en parte del folclore alemán. Hay quienes aseguran que en la zona aún pueden escucharse gritos por la noche. Otros dicen haber visto figuras en los campos, caminando entre la niebla. El misterio de Hinterkaifeck ha sido objeto de documentales, libros, podcasts y teorías sin fin. Pero nunca se resolvió. Nunca hubo justicia. La masacre de Hinterkaifeck no es solo un crimen sin resolver. Es un espejo oscuro de la condición humana. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más tranquilos, puede esconderse el horror más absoluto. 100 años después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién fue capaz de tal atrocidad? ¿Y por qué? Tal vez nunca lo sabremos. O tal vez, no queremos saberlo.